Hermanos, sean bienvenidos, bendiciones para cada uno de ustedes en este programa de Matrimonios con Misión. Mi nombre es Luis González y estoy acompañado de mi amada esposa. Bienvenidos, hermano, que Dios los bendiga. Mi nombre es Giselle de González y para nosotros como matrimonio es un privilegio poderles compartir a esta hora la palabra de Dios. Queridos hermanos, pues a nosotros nos tocó el privilegio, el Señor nos está regalando el día de hoy de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Pues nos regaló el tema sobre la sujeción y la bendición. Pero antes, hermanos, de entrar en tema y en materia del mismo, queríamos pues empezar con una breve oración, ¿verdad, hermano? Para bendecir, pues, que el Señor pues guíe este tema, ¿verdad? A través de su Espíritu. Padre bendito, tú que estás en el cielo, en todo lugar, Padre celestial, te damos las gracias, Padre, por este privilegio que tú nos has regalado junto a mi esposa, Padre bendito, Señor. Toma tú el control, papito lindo, en este momento, Señor, de la palabra que tú nos has regalado y nos has puesto, Padre bendito, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestros hermanos, Señor, donde quiera que nos escuchen, ya sea por medio de la radio, por medio de las redes sociales. Que llegue, papito lindo, que toque sus corazones y que se haga rema, papito lindo, en sus hogares. Bueno, amén, papito lindo. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. Como les comentaba, nuestro tema es sobre la sujeción y la bendición. Para comenzar, vamos a dar la definición de sujeción. La sujeción, basándonos en la Biblia, nos dice: someter nuestra voluntad a la voluntad divina, que es nuestro Dios. Si buscamos la definición de sujeción en el diccionario español, nos dice: es la unión con que algo esté sujeto, de modo que no pueda separarse. Hermanos, para poder entender esto, ¿verdad? Y para poderles explicar a ustedes en pocas palabras lo que es la sujeción, podemos entenderlo de esta forma: que nosotros nos tenemos que someter, ¿verdad, hermanos?, a nuestras diferentes autoridades, ¿verdad?, que son puestas por Dios, porque no es el hombre el que escoge sus autoridades, sino que es Dios el que las coloca, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a dar inicio, hermanos, a los versículos que el Señor nos puso para poder hablar de este tema con ustedes. Vamos a dar inicio con el proverbio de versículo de Romanos 13:1, que dice: toda persona esté sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios, y Dios el que ha establecido las que hay en el mundo. Hermanos, con esto el Señor nos quiere entender algo muy importante, hermanos: que nosotros tenemos que ser sujetos, como lo dice la palabra. Es decir, en la iglesia existen autoridades, en nuestra casa, ¿verdad, hermanos? Existen autoridades que el Señor ha delegado a través de su Espíritu Santo. El Señor delegó a nuestro pastor como cobertura, y el Espíritu Santo pues le habló a él a través también del Espíritu Santo para seguir teniendo ese escalonamiento de autoridades, hermanos, a través de los ancianos, de los días de matrimonios, como en nuestro caso, guías en los otros diferentes ministerios que hay en nuestra casa, hermanos. No sé si tú tienes algo que agregar. Levanta tú. Sí, hermanos, lo que acá nos da a entender en Romanos 13:1, lo que decía mi esposo, es que todas las autoridades fueron puestas por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a una casa, recibimos cobertura, automáticamente nosotros estamos reconociendo que va a ser una autoridad para nosotros, porque si bien las autoridades son puestas por Dios, pero nosotros debemos de reconocerlas, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros, como les decía, entramos a una casa, nosotros reconocemos que va a ser nuestra autoridad, y es ahí donde nos empezamos a sujetar a la autoridad que tengamos en ese momento, ¿verdad? Porque recuerden, hermanos, que algo muy importante es que siempre debe de existir y debe de haber un orden, hermanos, tanto en nuestra casa espiritual como en nuestro hogar y en nuestra familia, hermanos. Si nosotros no tenemos ese orden, entonces nosotros no vamos a poder sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, hermanos, ustedes se preguntarán: pero ¿cómo nos hemos de sujetar? ¿Verdad, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros le podemos decir que la mejor forma de sujetarse a Cristo y a nuestras autoridades es a través del amor, no por imposición, hermanos. Porque si nosotros tenemos amor en nuestros corazones, el Señor va a ver que nosotros pues, somos limpios, hermanos, y Él se va a agradar de nosotros, y a través de eso pues, nosotros podemos sujetarnos, y Él nos va a dar ese orden que nosotros necesitamos, tanto espiritualmente como en nuestros hogares, hermanos.
En Juan 14:15 nos habla, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahí vemos que por amor nosotros nos tenemos que sujetar, como lo decía mi esposo, ¿verdad? Porque si amamos a Dios, vamos a seguir todas las órdenes que Él nos da, ¿verdad? Y uno de sus mandamientos pues es eso, sujetarnos a las autoridades inmediatas en nuestra casa, tanto espiritual como en el matrimonio, ¿verdad? Amén. Así como le comentaba a mi esposa, y importante, hermanos, perdón que seamos insistentes en esto, pero debe haber un orden, hermanos, principalmente en nuestro hogar. Recuerden que pues el esposo es cabeza del hogar, y la esposa y los hijos, hermano. Entonces la esposa se debe sujetar al esposo y los hijos a los padres. Entonces al hacer esto, hermanos, nosotros estamos poniendo en orden nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Entonces, al hacer esto, hermanos, nosotros automáticamente nos estamos sujetando a Cristo, porque así está escrito en su palabra, hermanos, que nuestra vida tiene que estar en orden, porque de lo contrario, hermanos, en ningún momento vamos a lograr sujetarnos a lo que dice su palabra y a lo que el Señor quiere para nosotros. Como bien dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico, del cual él mismo es Salvador. Y donde así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo van de estar a sus maridos en todo. Vosotros, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Hermanos, esto es muy importante, porque vean, ustedes pues ya conocen la vida de Jesús. Él, hermanos, pues él reconoció la autoridad que se le había dado, hermanos. Él sabía a lo que él pues venía, hermanos, y él aceptó eso y lo hizo por amor a nosotros. Él se sujetó, aún sabiendo, hermanos, que el sacrificio que él iba a ser de bendición para nosotros, porque él iba a morir por nosotros, hermano. Pero todo lo hizo a través de sujetarse a lo que el Padre le estaba hablando. Si él no lo hubiera hecho de esa manera y él hubiera hecho lo que él pensaba, lo que él quería mejor, hermanos, nosotros tal vez no estaríamos con las bendiciones que tenemos hasta este momento, o no hubiéramos alcanzado las cosas que el Señor nos ha regalado a través de la sujeción en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, a nuestras autoridades dentro de la iglesia, en nuestra casa espiritual, ¿verdad, hermanos? Amén, así es. Muchas veces tal vez nosotros nos preguntamos, bueno, está bien si los dos en el lugar tienen un mismo sentir, van a la iglesia y pues es más fácil sujetarnos. Y así es muchísimo más fácil sujetarnos a alguien que tenga pues los mismos ideales que uno, ¿verdad? Hermanos, pero como sabemos que pues hay diferentes situaciones en los matrimonios, ¿verdad? No siempre es fácil. Por ejemplo, están los matrimonios donde una persona pues va a la iglesia y la otra no va a la iglesia, no se ha convertido, tiene una forma muy distinta de vivir a uno, ¿verdad? Entonces, si ustedes se preguntan si nosotros también nos debemos de sujetar a nuestros esposos o a nuestras esposas, pues en la Biblia nos demandan que sí, media vez nuestra pareja no nos separe de la comunión con Dios. ¿Y de dónde nosotros hablamos esto y de dónde lo ponemos como base? Pues en 1 Corintios de 7, del 12 al 14, nos habla lo siguiente. Pero a los demás digo yo, mi dictamen, no que el Señor lo mande. Si algún mi hermano tiene por mujer a un infiel o idólatra y está consciente en habitar con él, no le repudie. Y si alguna mujer fiel o cristiana tiene por marido a un infiel y es consciente en habitar con ella, no abandone a su marido, porque un marido infiel es santificado por la mujer fiel y la mujer infiel santificada por el marido fiel. De lo contrario, vuestros hijos serían mancillados cuando ahora son santos. Hermanos, con esto vemos que si nosotros nos sujetamos a Cristo, el Señor va a ver en nuestro hogar y en nuestros corazones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dice que las mujeres y los maridos que no son
no son, no son fieles, no son creyentes a la palabra del Señor, pues existe la pareja que batalla por su bendición, y lo vas a tener de las oraciones. Por eso en la palabra dice que a veces uno debe pelear por propias bendiciones. Entonces, hermanos, esto no quiere decir que si mi esposo no cree en la palabra del Señor, no quiere decir que si él me pide a mí que yo me aleje del Señor, yo lo tengo que hacer. Yo puedo estar con mi esposa, o la esposa con su esposo, media vez. No nos aparten del camino del Señor, porque recuerden que las bendiciones llegan al tiempo del Señor. Yo, hermanos, escuchaba un testimonio que se los quiero compartir. Era un esposo, ¿verdad?, de que no estaba en los caminos del Señor, y su esposa pues era una esposa muy, muy creyente y amaba y entregada al Señor. Una noche, hermano, la esposa pues en su hogar, ella estaba descansando ya en su habitación. Entonces en eso llega el esposo con unos amigos, ¿verdad? Y empezaron a hacer un poco de ruido y todo, y sube el esposo a la habitación y le dice a su esposa: mira, acabo de venir y traje a unos amigos y queremos ver si nos puede servir algo de comer. Hermanos, me impresionó tanto porque la esposa se levantó con agrado al Señor, porque ella estaba sujeta a Cristo, hermanos. Y eso es algo muy, muy bonito, porque a pesar de que ella sabía de que el esposo no estaba haciendo lo correcto, y que llegó en un momento donde ella ya estaba descansando, hermano, ya en horas altas de la noche, ella se levantó, les preparó algo de comer tanto al esposo como a sus amigos. En eso, hermano, se acercó un amigo del esposo y le dice: perdone. Dice que perdone que la vengamos a molestar, pero fíjese que nosotros venimos porque habíamos hecho una apuesta con su esposo de que usted nos iba a levantar a servirnos. La esposa se volteó y solo le sonrió y le dijo: el Señor le bendiga. Ella regresó a su habitación y volvió a descansar. Hermanos, la esposa asistió a la iglesia un domingo y ella estaba ahí orándole al Señor, clamándole al Señor por sus bendiciones. En ese momento ella estaba metida en oración, hermanos, en ese fluir que ella tenía en ese momento, con alabanza, con la palabra que ella estaba recibiendo a través del Espíritu Santo, hermano. Cuando ella sintió que una persona se paró a la par de ella, ella no quería abrir sus ojos porque estaba, como les comento, ella estaba pues sumergida en esa presencia del Señor que la estaba llenando, la estaba sanando de muchos dolores que ella tenía en su corazón. Pero increíblemente, hermanos, el Señor permitió que ella viera sus ojos. ¿Y cuál fue su sorpresa, hermanos? Que a la par de ella estaba su esposo. Ella nunca imaginó que, pues, de que el esposo llegara a los pies del Señor. Vean, hermanos, fue algo tan increíble que terminaron la administración, empezó a ministrar la palabra el pastor de la iglesia. Y miren, hermanos, al terminar del servicio, vino el pastor, hizo una invitación para que pasaran al frente todos aquellos que quisieran recibir al Señor en su corazón y en sus vidas. Hermano, fue increíble. El esposo de esta mujer pasó adelante y recibió al Señor. Amén. Y ahí es donde yo miro que la palabra de Dios, como lo dice la misma Biblia, es verdadera y eficaz, ¿verdad? Porque aquí por medio de la mujer fue santificado su esposo. Ella oró, solo pues las personas que han tenido este proceso, ¿verdad? Saben cuánto tiempo a veces les lleva de lucha, de quebrantamiento, de un montón de situaciones que solo ellas y el Padre conocen, ¿verdad? Entonces, pero como Dios no se queda con nada, y Dios mira y pesa nuestros corazones, ¿verdad? Entonces ella oró, le clamó a Dios, y quizá en algunos momentos tal vez así con molestia, tal vez le sirvió, pero le siguió sirviendo a su esposo, porque pues eso es lo que nos demanda a nosotros en la Biblia, ¿verdad? Como esposas, servirle a nuestros esposos.
Pero qué lindo ese testimonio, me llamaba mucho la atención cuando mi esposo me lo compartía, porque sin duda miro la misericordia de Dios y que su palabra es verdadera, ¿verdad? Y se cumple en cada uno de nosotros según el propósito y, como le decía a mi esposo, el tiempo de Dios, porque a veces quisiéramos que esos milagros a nuestras vidas fueran inmediatos, pero todo lleva un proceso y todo tiene un porqué desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Pues hermanos, como les repito y les digo, es importante, hermanos, tener un orden en nuestras vidas. Porque vean, hermanos, si nosotros como cabezas de hogar nos sujetamos a Cristo, Él nos va a bendecir, hermanos. Nos va a bendecir, tal como dice la palabra en el Salmo 133:2. Como podemos ver, dice, es como oloroso perfume que derramado en la cabeza va descendiendo por la respetable barba de Aarón y desciende hasta la orla de su vestidura. Hermanos, con esto queremos decir, si yo como cabeza de mi hogar me sujeto a Cristo, el Señor me va a bendecir y la bendición va a caer hasta a través de todas mis vestiduras y la va a alcanzar mis hijos, mi tercera, mi cuarta generación, la van a alcanzar. Por eso, hermanos, es muy importante que nuestra vida esté en orden, que nosotros aprendamos cómo podemos sujetarnos a Cristo. Porque recuerden, esto no es que nuestro pastor venga y nos diga, mira Luis, tú tienes que sujetarte a Cristo, porque yo te lo estoy ordenando. No, hermanos, no es así. Recuerden, nosotros tenemos que hacerlo por amor a Cristo, porque recuerden que nuestro Señor Jesús, Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Porque como les comentaba, Jesús tuvo una vida que fue de muchos procesos, ¿verdad? Entonces, y Él sabía lo que venía. Entonces, hermanos, seguimos con el tema, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que debemos pues, poner los ojos en Jesús, porque Él es Él es nuestro ejemplo, hermanos, a seguir. Y pues, si nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad?, tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dejó a través de su vida y de su palabra. Y bueno, podemos ver acá, hermanos, también de que por siendo Dios, así como Dios se despojó de Él, de sí mismo, y se hizo siervo semejante al hombre, hermanos, y se humilló, haciendo obediente hasta la muerte, que era lo que les comentaba, hermanos. Si el Señor lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Nosotros que pues ya tenemos esa bendición. Tenemos también la palabra en Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual teniendo la naturaleza de Dios, no fue por usurpación, sino por esencia, al ser igual a Dios. Y no obstante, se anonadó a sí mismo, tomando la forma o naturaleza de siervo, hecho semejante a los demás hombres, y reducido a la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos habla, hermanos, es de que, como decía mi esposo, pues él sabía el propósito. Él sabía que iba a pasar un proceso, incluso Jesús tuvo miedo, se sintió en un momento abandonado por Dios durante este proceso, pero aquí lo que queremos resaltar, que él fue obediente, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. ¿Quién era la autoridad de Jesús en ese momento? Era nuestro Padre, era Dios. Y Él vino, hizo su voluntad hasta la muerte, así como nosotros tenemos que morir, tal vez no de forma física, sino que tenemos que morir en nuestra carne, ser obedientes, porque muchas veces cuando nos sujetamos, es eso, morir a nuestra carne, ¿verdad? A veces a nuestro orgullo, nosotras como mujeres, ¿verdad? No, es que yo quiero esto, a veces prevalece mucho la necedad en nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo a mi esposo, no, es que yo me quiero ir a la derecha. Y él me dice, no, mira, es que en la izquierda es más corto el camino. No, pero es que en la derecha se mira mejor el paisaje, por un ejemplo. Entonces muchas veces tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Hay cosas que de verdad, hermanas, se los hablo como mujer, no vale la pena discutir por algo tan mínimo, tan pequeño, si todo tiene solución.
por ejemplo, bueno, está bien, hoy agarra para la izquierda, mañana a la derecha y así nos vamos buscando soluciones, pero ¿cómo vamos a encontrar esa paz? Porque hasta cierto modo es tener paz en nuestro corazón, no entrar en contienda en algún momento. Esa paz solo se va a encontrar a través de estar sujetas nosotros a Cristo, a su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanas, yo les invito a que muramos en nuestra carne. Si queremos llevar un matrimonio en santidad, un matrimonio agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque eso nos pasa a nosotros como mujeres, pero pues los hombres también tienen sus luchas a morir a su carne para ser sujetos a Cristo, ¿verdad? Amén, así es. Como comentaba mi esposa, hermanos, pues no solo se dan las mujeres, hermanos, pues uno también como varón, uno también tiene que despojarse de todo aquello, hermano, que no es agradable delante de Dios, como nuestro orgullo, nuestro temor. A veces somos muy temerosos de que pues tomamos una mala decisión y tenemos ese miedo de que venga nuestra esposa pues y nos dé el jalón de orejas, ¿verdad, hermano? Pero no, hermano, nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor, que Él va a ser el que nos dé ese discernimiento, hermanos, para tomar nuestras decisiones. También tenemos que dejar ese yo. Es que yo soy cabeza de mi hogar y pues yo decido, y si está bien, y si yo me equivoco, pues. Y también, hermanos, uno también tiene que ser responsable a través de esto mismo, hermanos, de la palabra y de ser sujetos. Si yo tomo una decisión como cabeza en mi hogar, hermanos, y yo me equivoqué, yo tengo que aceptarla, hermanos. Yo tengo que ser responsable de eso mismo, porque yo tomé la decisión. Por eso, hermanos, es que yo tengo que pedirle al Señor que me dé la sabiduría a través de su palabra y yo sujetarme a Él. Si el Señor a mí me revela, hermanos, que la decisión que yo voy a tomar no es la correcta, yo tengo que sujetarme a la palabra que el Señor me está dando. No por necedad, hermanos. Nosotros tenemos que dejar también la necedad a un lado. El Señor nos habla. Recuerden que no solo estamos viendo nuestro bienestar, estamos viendo el bienestar de nuestras esposas, de nuestros hijos, hermanos. Y recuerden que uno como cabeza tiene que proveer a su familia, hermanos. Y a veces cuesta porque uno es terco, hermanos. Uno como hombre es terco. Y a veces uno no entiende lo que el Señor le tiene para uno en su camino y su día a día, hermanos. Pero uno tiene que pedir al Señor la sabiduría y la guianza para que Él sea el que guíe nuestros pasos con firmeza, hermanos. Entonces, viendo todo esto, lo de la sujeción, ¿verdad? Lo que Dios nos demanda, viendo que hay un orden dentro de la iglesia, que lo decíamos mi esposo, estamos haciendo como que un pequeño ahorita resumen, ¿verdad? Que hay un orden en la iglesia, ¿verdad? Pastor, ancianos, otros ministros, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Vimos ya que hay un orden dentro de nuestro matrimonio, que son los hijos sujetos a los padres, la esposa al esposo y el esposo a la iglesia y la iglesia a Cristo, ¿verdad? Viendo todo esto, nosotros poniéndolo en práctica, nos damos cuenta que va a haber una consecuencia de estar sujetos. ¿Y cuál es la consecuencia, hermanos? Es la bendición para nuestras vidas. Como decía mi esposo, cuando él se sujeta como cabeza de nuestro hogar, por tanto, hay una consecuencia y Dios lo bendice a él. Y cuando lo bendice a él, cae a nosotros mismos, ¿verdad? Hay una frase muy bonita que decía mi papá, que decía, si a mí me va a ir bien, a ustedes también les va a ir bien como familia, ¿verdad? Y era muy cierto, porque cuando él tenía mucha bendición, nosotros también lo recibíamos como familia. Entonces, sí, la palabra de Dios siempre se hace, ¿verdad? Llega para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y como lo hablábamos con el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que, bueno, él murió, ¿verdad? Él tuvo su proceso, murió y pues quedó en la cruz, pero él resucitó. Pero ¿cuál fue la consecuencia de que él se sujetara? La consecuencia fue bendición para todos nosotros, para traernos vida eterna, para que lo que un día se había quebrantado en pecado, esa comunión que teníamos de Dios y el hombre, que lo vemos en Génesis, ¿verdad? Por el pecado que cometió Adán y Eva, se quebrantó esa comunión con Dios, pero al morir Jesús se volvió a restablecer esa relación de Dios con el hombre, tanto así que ahora tenemos vida y vida eterna, ¿verdad? Para gloria y honra del Señor. Amén. También, hermanos, tenemos
Y dice que cuál es la consecuencia de la bendición, hermanos. Como ustedes saben, pues hay una consecuencia al no sujetarnos, ¿verdad, hermanos? Pero también hay una consecuencia si nosotros nos sujetamos y somos obedientes. Y esta es la bendición, como bien mencionaba mi esposa. Y nosotros acá dice, es obtener la bendición que Dios tiene para nosotros, pero Dios nos da a escoger. Hermanos, el Señor nos pone a escoger entre el bien y el mal. Como podemos ver en Deuteronomios 11, del 26 al 28. Ya veis que yo os pongo delante de la bendición y la maldición. La bendición si obedeceréis a los mandamientos de Dios, vuestro Señor, que os prescribo hoy. La maldición si desobedeceréis dichos mandamientos del Señor, Dios vuestro, desviándonos del camino que yo ahora os muestro, y siguiendo a dioses ajenos que no tenéis conocidos. Hermanos, esto nos da a entender que aquí el Señor pues nos exige o nos está dando a entender que nosotros tenemos que seguir sus mandamientos, hermanos, seguir lo que Él nos dejó, la palabra, para poder nosotros pues alcanzar esas bendiciones, hermanos. No crean ustedes que si nosotros nos alejamos del Señor, como dice la palabra, el Señor nos va a ver, no, pero si este hijo mío se está apartando de mi camino, entonces yo lo que voy a hacer es darle un jalón de orejas para que le des a mis pies, ¿verdad, hermanos? Amén. Acá, como tú lo decías, Dios es un Dios que es respetuoso. Entonces Él tiene en sus manos, ¿verdad? Bendición y maldición. Él nos pone a escoger, como dice acá, ¿verdad? Si tomamos, hay camino de bendición de vida y camino maldición de muerte. De nosotros depende qué camino vamos a tomar, porque Dios es un Dios respetuoso, como les decía, y nosotros vamos a decidir al final, ¿verdad? Seguirlo o no seguirlo. Eso está en nuestras manos. Y en Éxodos 25 nos habla lo siguiente. Dice, hermanos, no las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Deuteronomio 7:9, para que sepas que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Hermanos, ahí hay una... yo cuando estudiaba la palabra que Dios nos daba, ¿verdad? Con mi esposo, me sorprendía tanto estos dos versículos, porque realmente mi corazón se gozó en ese momento. Créanme que cuando yo la leí, yo pude ver la misericordia de Dios y el amor que es más grande que su ira, definitivamente. Porque acá en Éxodo 25, si regresamos, dice, yo visitaré la maldad de sus padres de la tercera y cuarta generación, nos habla, ¿verdad? Hay como ciertos tiempos, ¿verdad? Pero aquí en Deuteronomio, cuando nosotros seguimos sus mandamientos, cuando somos fieles nosotros a lo que Dios nos demanda, dice esta parte, me gustó mucho, dice, y guardan mis mandamientos, yo tendré misericordia, te estoy parafraseando, hasta las 1000 generaciones. O sea, su amor llega más allá cuando nosotros somos sujetos. Y realmente mi corazón se alegró de saber que muchas veces nosotros hacemos cosas que están malas y que no debemos, pero Dios, a pesar de todo eso, tiene misericordia y nos da promesas, que es que si nosotros seguimos el camino del bien y somos fieles, como les decía, Dios nos va a bendecir hasta 1000 generaciones. Y ahí podemos ver el inmenso amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Amén. Así es, hermanos, como bien decía mi esposa, recuerden, el Señor es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y pues es lo que Él quiere, es bendecirnos, hermanos. Él no busca pues que el mal para nosotros. Y hermanos, si ustedes se preguntarán cómo nosotros podemos lograr esta bendición generacional, pues hermanos, nosotros les vamos a dar así que un tip aquí, hermanos, de cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos alcanzar. Hermanos, uno pues, yo como varón de mi hogar, como padre, ¿verdad? Entonces para mí una
Una de las formas es amar al Señor, tal como lo hizo Salomón, ¿verdad, hermanos? Y eso lo podemos nosotros ver en Primera de Reyes 3:3, cuando el Señor pues coloca a Salomón como rey de un pueblo grande, ¿verdad, hermanos? Y Salomón le dice al Señor: Señor, pero ¿por qué me has puesto a mí como rey? Si mi padre que te ha servido durante mucho tiempo y es más sabio que yo. Pero el Señor vio que Salomón tenía ese amor por él y esa obediencia, hermanos. Entonces, hermanos, como les reitero, nosotros tenemos que amar al Señor, sujetarnos por amor, porque a través de eso, hermanos, el Señor va a bendecirnos, no solo a nosotros como cabeza, sino que va a bendecir a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, hermanos. Otra forma de poderlo hacer es de corregir a tu hijo, y se te dará descanso y alegría a tu alma. Dice la palabra en Proverbios 29:17. Hermano, usted dirá, pero ¿qué quiere decir esta palabra? Le explico, hermano. Y esto, hermano, quiere decir que si nosotros como padres corregimos a nuestros hijos con temor al Señor y amor al Señor, nosotros vamos a ver ese fruto que estamos sembrando, lo vamos a ver cosechado más adelante, hermanos. Cuando él ya esté grande, hermanos, él va a ser un varón o una sierva temeroso del Señor. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nosotros estamos dándole esa corrección a través también de nuestro ejemplo, hermanos. Porque, hermanos, de nada sirve, hermanos, que nosotros lo correjamos, pero si nosotros no estamos sujetos a la palabra de Cristo. Amén. ¿Tienes algo que agregar? En el caso de las mujeres, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Proverbios 31:10, donde nos habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere para nosotros. Ahí nos da muchas indicaciones de cómo nosotros como mujeres nos debemos de sujetar, ¿verdad? A Cristo primeramente y a nuestros esposos. Digamos en nuestro caso, ¿verdad? Una forma de sujetarnos es servirle a nuestros esposos con alegría, ¿verdad? El momento de, por ejemplo, en las comidas, ¿verdad? Porque más vale, dice la Biblia también, un plato de lentejas, si no estoy mal, dice con alegría, que un banquete con enojo, y eso es muy cierto, hermanas, lo que les decía. Entonces, esa es una forma de sujetarnos, ¿verdad? Porque Dios nos lo demanda como mujer virtuosa. Otra cosa es cuidar el corazón del esposo, que nos habla en Proverbios igual, ¿verdad? En Proverbios 31, del 10 en adelante, ustedes lo pueden leer con más calma. Nos habla de cuidar el corazón de nuestros esposos. Eso significa que cuando ellos se van a trabajar, ¿verdad? A hacer sus jornadas, y si uno está en casa, pues que el esposo se vaya confiado, que su corazón se vaya confiado de que uno está cuidando a sus hijos, de que está cuidando el hogar, de que todo lo va a mantener en orden, ¿verdad? Entonces a eso a él le produce paz, porque imagínense que va el esposo y dice: ay, pero cuando regrese a casa todo va a estar desordenado, mis hijos van a estar llorando. ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos llamando para los ambientes de nuestra casa? No va a haber paz. Otra forma de cuidar son los... que yo miraba acá, ¿verdad? Es cuidar el presupuesto. En el caso de nosotros como esposa, ¿verdad? Mi esposo me da a mí cierta cantidad mensual o semanal, como ustedes lo miren, o ustedes ya tienen un presupuesto familiar. Cuidar del presupuesto del hogar es muy importante, porque entonces el esposo igual está confiado, ¿verdad? Yo le voy a dejar esta cantidad, yo sé que tal vez no es lo suficiente, pero mi esposa, pues como mujer sabia, como mujer virtuosa, va a cuidar de ese dinero hasta llegar a nuestro fin de mes o hasta llegar al fin de nuestra quincena, ¿verdad? Y hablar con sabiduría. Hay muchas veces que con nuestros esposos podemos hablar, y hay momentos donde tenemos que hablar y momentos donde no tenemos que hablar. Eso no significa que tengamos temor y es que no le puedo decir algo ahorita a mi esposo porque está bien enojado y me puede gritar y me puede maltratar. No, de eso no se trata, hermanas. Se trata de que si tú miras a tu esposo enojado, no digamos más, no por temor a él, sino para que no se cree
una pelea innecesaria o que se empiece a ver asperezas y que se lleguen pues sí como que a los insultos, ¿verdad? Hay que ser prudentes, hay que ser sabios en qué momento uno puede hablar y no puede hablar, ¿verdad? No por temor, como le digo al esposo, a los esposos, sino para que ese es el discernimiento que Dios nos da, ¿verdad? Entonces ya después con más calma, mira, yo te quería decir tal cosa, fíjate que hay tal situación en nuestro hogar que es muy importante que toquemos, pero ya con calma. Entonces hasta el esposo va a estar calmado, ¿verdad? Y nos va a decir, mira, sí tienes razón, discúlpame, yo venía molesto, pero me fue mal, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hay tiempos y hay formas en que Dios nos prepara para ser mujeres virtuosas y que hablemos con sabiduría y con prudencia en el momento indicado. Esos puntos yo los miro como mujer, como una forma de sujetarnos primero a Cristo, que nos lo demanda como mujeres virtuosas, y después a nuestros esposos, ¿verdad? Amén. Bien decía mi esposa, hermano, a veces es muy importante, hermano, cuidar todos esos aspectos, hermanos, porque a veces por un aspecto que se descuida, vienen muchos problemas en el hogar. Entonces, hermanos, como bien decía mi esposa, a veces uno como varón, pues a veces uno descuida mucho lo que es la economía, ¿verdad? No digo que es en todos los casos, pero se da en algunos casos, ¿verdad, hermano? Entonces, como ella decía, pues nuestras esposas son sabias al momento de administrar, ¿verdad? Nuestro bien económico. Hermanos, recuerden que Cristo debe de ser el centro de todo el hogar. El hombre debe estar sujeto a Cristo, la esposa a la esposa y nuestros hijos a nosotros como padres, hermanos. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente en sus corazones y en su hogar. Porque esto, hermanos, no es solo porque así el Señor lo dice, sino que eso está escrito, hermanos, en su palabra. Y pues, hermanos, como les comentamos, si nosotros pues nos ordenamos, pues logramos sujetar y alcanzar las bendiciones que el Señor tiene. Y recuerden que muchos de los problemas que en el matrimonio y en la familia es porque no saben a veces cuál es el lugar que le corresponde a cada uno, hermano. Yo les puedo comentar así que por testimonio propio, hermanos, que pues en mi hogar no había un orden, hermanos. Estaba muy desordenado, pero el Señor nos dio ese orden en nuestras vidas y pues nosotros nos sujetamos a Él. Recuerden que, como también decía mi esposa, también es importante que nosotros guardemos esas palabras que no vienen del Señor, que nosotros que no sacan de nuestra boca, hermanos. No salgamos de los caminos del Señor. A veces, como dice mi esposa, uno puede llegar cansado del trabajo, o puede tener algún problema en el trabajo, o ella puede estar muy cansado cuidando a los nenes. Pero, hermanos, uno tiene que encontrar esa paz en el Señor y pedir al Señor pues que nos dé esa tranquilidad, esa sabiduría de poder hablar con nuestras esposas o ellas con nosotros como esposos, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros igual al final somos reflejos para nuestros hijos y para nuestro hogar. Entonces es muy importante eso, hermanos, que lo tengamos presente, de que no hay un Dios tan amoroso como el que nosotros tenemos y Él todos los días nos regala amor. ¿Y por qué no nosotros darle amor a Él, verdad, hermanos? ¿No tienes algo que agregar? ¿No? Ok, hermanos, entonces, para poder finalizar este tema, hermanos, que el Señor nos regaló en este día para poder transmitir y esperando pues que llegue a sus corazones para que se haga rema tanto en su matrimonio como en su hogar, porque, hermanos, al final este tema no es solo para un matrimonio, hermanos. Sabemos que hay hogares donde pues la mujer es cabeza, ¿verdad, hermanos? Porque obviamente por X o Y razón no cuenta con su esposo. Esa palabra también es para esas mujeres o para esos varones, hermanos, que pues también están solos en su hogar, luchando por las bendiciones, hermanos, también que ellos también lo reciban, o para los mismos abuelos, hermanos, porque ellos también son cabeza de hogar. Que el Señor los bendiga a cada uno de ellos, hermanos. Entonces, para terminar, hermanos, el Señor nos regaló una palabra en Números 6, del 22 al 27, que dice así: Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel. Le diréis: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, y te tenga de ti misericordia. El Señor alcance sobre ti su rostro, y te dé paz.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, hermanos. Esta palabra nos enseña que el Señor es bueno y el Señor es misericordioso con nosotros. Y Él lo único que quiere es bendecirnos, hermanos. Y nosotros pues tenemos que luchar y para poder alcanzar estas bendiciones. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración para podernos despedir, pero no nos apartaremos de la presencia del Señor. Amén. Solo para finalizar, hermanos, les queremos hacer una invitación. Nosotros somos Ministerios Luz a las Naciones y hacemos nuestro programa de matrimonios con visión cada 15 días, así como mañana, el día de mañana, habrá reunión de matrimonios, ¿verdad? Entonces los esperamos con los brazos abiertos, con amor a Cristo y amor hacia ustedes, ¿verdad? Que vengan a recibir. Si ustedes no tienen una casa en la cual se congreguen, nosotros los esperamos acá, hermanos. Esperamos que vengan para que podamos orar por sus matrimonios, ¿verdad? Y que Dios nos dé la guianza para cada vez hacer más matrimonios para Cristo, ¿verdad? Amén. Igualmente, hermanos, si algún matrimonio quisiera asistir, como bien dice mi esposa, a esta palabra presencial que se tiene cada 15 días, desde aquellos que no tengan, hermanos, en medio para poderse transportar, hermanos, es que ustedes pues, nos lo hagan saber y pues nosotros también podemos apoyarlos, ¿verdad, hermano? De alguna forma. Entonces, hermanos, nos despedimos a través de esta oración. Padre bendito, tú que estás en el cielo, en todo lugar, Padre celestial, te damos las gracias, Padre, por el tema que tú nos regalaste, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, porque tú fuiste, Señor, el que habló este día, papito lindo. Tú fuiste, Padre, el que está dando esa palabra para que llegue, Señor, a los diferentes hogares, Señor, a los diferentes matrimonios, Padre, a los diferentes corazones, Señor, para que se haga rema, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Padre bendito, bendice cada hogar, Señor, cada matrimonio, Señor, bendícelo, papito lindo, Señor, y derrama bendiciones sobre ellos, Padre, y sobre sus generaciones, papito lindo, Señor. Y que Bendice a todos nuestro lleguen pastor, a tus papito pies, lindo, papito Señor. lindo. Bendice esta casa, papito lindo, a Señor. nuestras autoridades, Bendecimos, Señor, Padre, a las autoridades y de esta ayúdanos casa, cada día Señor. a ser más Porque como tú, sabemos, Padre menos bendito, como que nosotros. fuiste tú, Señor, Gracias, el que Padre, las colocó gracias, por medio de tu Hijo, Espíritu y Santo, gracias, Señor. Espíritu Gracias, Santo. Padre, gracias, Hijo, Amén. gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, papito lindo. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.